de los toros, mientras que todo el mundo aquí está entre Licey y Águilas. Yo ando en los mismos predios que tú. Y naturalmente se va a dar la final esperada, la final que ha hecho ya histórico esta rivalidad entre Águilas y Licey. Yo espero que Licey nueva vez reivindique su condición de glorioso, pero tampoco me pongo guapo si efectivamente las Águilas, que tienen una fanaticada muy leal y un equipo de mucha tradición, pueda imponerse. ¿Usted es cogidista, profesor? ¿O liceísta? Ya te dije que ando por los predios de la corbata de Iván. Ok. No, lo que pasa es cuando usted dijo así, pues, que Iván es cogidista. Interpretamos que era la que usted era corbata, cogidista. porque yo la me imagino que corbata, ahora ya. él asumirá. No. Los escogidistas antes de ser liceístas son aguiluchos. A pesar de la pena. Ya yo me fui a otro de- deporte. Pero y otros se prefieren ir al fútbol americano. Muy bien. Pero bueno, vamos a hablar con usted, profesor. Profesor, aquí tuvimos al presidente de la ADP, al diputado Hidalgo, y hemos visto y escuchado las posiciones de parte del Ministerio de Educación, ambas posiciones muy fuertes y encontradas, o sea, opuestas completas. ¿Cuál es la posición suya como un directivo de este gremio? Esas posiciones confrontacionales no son adecuadas, son absolutamente innecesarias. Realmente el tema de concurso está no solamente contemplado en la ley, ha sido una práctica de los últimos tiempos, en tanto la designación del personal docente de aula y el pacto educativo arribó a la conclusión de que debe ser extensivo a todos los puestos de designación del Ministerio de Educación, de manera que con esto se tribute a la meritocracia y a premiar a los más eficientes. Por consiguiente, el tema concurso no es de discusión. La propia ADP reconoce que es el mecanismo más adecuado para premiar el buen desempeño en el sistema educativo. De lo que se trata, pienso yo, es de hacer algunos ajustes en términos del reglamento de concurso, la participación de los sectores organizados en la comisión de concursos y el tema de la terna, que yo pienso que son posiciones ríspidas que tienen que flexibilizar. El propio puntaje que arroje los concursos te da la terna, Claro. te da el listado. Y el ministro podrá escoger, porque la ley lo faculta, del 1 al 10, del 1 al 5 o del 1 al 3 para hacer la designación. Esto pudiera ser ya en una entrevista final del propio ministro con algunos de los que tuvieron el mayor puntaje para determinar quién finalmente se queda como director regional o como director de distrito. Un proceso complejo, que se escucha complejo, profesor. Sí, por eso es que en educación no hay otra manera de marchar si no es bajo la sombrilla de la concertación. En confrontación, un sistema tan complejo, tan delicado, en que participan de estos actores, no es lo recomendable. Para su gusto, como un exministro de Educación, ¿usted entiende que Navarro ha sido muy confrontativo? Yo lo que pienso es que el ministro tiene unas convicciones en lo que hace y que él debe tomar más en cuenta el tema del consenso, sin apartarse de lo que establece la ley y lo que establecen los acuerdos. Por ejemplo, aquí se habló del tema del bloqueo de profesores, más de 8.000 docentes, finalmente no quedó en nada significativo, no se sabe si se cancelaron botellas, cuánto representa en términos de economía para el ministerio, y eso causó toda una situación que saboteó el inicio de este año escolar que terminó, o de este año escolar en curso, ¿no? Y en definitiva, como decimos en buen lenguaje, fue más cara la sal que el chivo, porque no hubo resultados de ese proceso. Parece que eran los menos los que efectivamente cobraban sin trabajar, y eso pudo haberse resuelto en una mesa de conversación antes que todos las escaramuzas, las paralizaciones que hubo de regiones enteras y en definitiva pérdidas que afectan a los alumnos más que al propio ministro o a la propia dirigencia sindical. De manera que yo pienso que independientemente de su verticalidad y su disposición de crear una nueva institucionalidad en el sistema educativo, el ministro tiene siempre que tomar en cuenta que hay actores a considerar, que estos problemas es mejor resolverlos en la mesa y no bajo la
Va a la sombrilla del ministerio. La consigna confrontacional y los hechos que afectan de una forma u otra el sistema educativo. Está queriendo caminar muy rápido, Navarro. Porque mirar ese proceso como el de los profesores, aquí cuando eso salió en el programa decíamos de que ese dato necesitaba más tiempo para ser depurado. En una auditoría, en una estructura tan compleja, no podía realizarse o comprobarse tan rápido, y los números, el resultado final está ahí. De los números iniciales que dijeron casi todos fueron repuestos. Este es el tema del uniforme, que hay muchos de esos temas que sí son necesarios como parte de cambiar esa estructura. ¿Se ve muy ansioso Navarro en querer hacer cambios estructurales necesarios, pero quizás necesitan más tiempo? Hay que entender que son procesos. La propia ley de educación 6697 tiene 20 años ya y requiere de algunos ajustes. Hay el estatuto del docente que lo apela con mucha frecuencia el sindicato, también es insuficiente. Hay que ampliarlo a nuevas situaciones, a nuevos actores y a nuevas normativas. De manera que lo importante en esto es tomar las normativas que hay, discutir lo que haya que discutir, afinar aspectos que son convenientes para poder marchar armónicamente y flexibilizar en un área tan importante sin que esto implique el abandono de normativas esenciales que pautan el discurrir del quehacer educativo en República Dominicana. Pero es conveniente en este caso que donde hayan diferencias o enfoques distintos, se trate de llevar a la mesa y buscar soluciones armónicas. Profesor, lamentablemente educación es uno de esos renglones donde uno puede llevarse de números. Pasa o se quema uno. En los resultados que se han visto, los resultados están ahí. Estamos en los últimos lugares a nivel educativo. Tenemos un ministro que no es profesor, que no ha estado en el magisterio. Ese es parte del problema del nivel educativo en el que nos encontramos como país. No, yo no quiero personificar el... No, no él como persona, pero dentro de su equipo, esa falta de experiencia en el sector de educación, ¿era recomendable? ¿Era necesario? Mira, como dijo una vez un ejecutivo del Silicon Valley, cuando vino toda esta burbuja de la venta, el telemarketing, la venta por internet, él decía, en el buen capitalismo, para vender un producto hay que tener el producto. Yo que en materia educativa, por la complejidad que esto implica, las interacciones que se dan, es importante no quedarse en la superficie, hay que profundizar en el problema educativo. Y el problema educativo dominicano es tan complejo y tiene tantos retrasos que implica que tomemos cada uno de las aristas con pinzas. Y yo pienso que efectivamente en ocasiones uno percibe que no se están poniendo en la mesa todos los elementos. Por ejemplo, el ministro habla de la formación por competencia como la panacea. La formación por competencia es una estrategia ya que tiene muchos años. Incluso en mi gestión comenzamos a manejar el tema del currículum por competencias. Y cuando hablamos de competencias no nos limitamos simplemente a competencias y habilidades utilitarias, sino a competencias humanas. Porque no solamente que a lo largo de la escolaridad el niño, el niña, la joven, el adolescente adquieran unas competencias para incorporarse al mundo del trabajo, sino que pueda desarrollar todo su potencial en términos de también la vocación por el arte, por los deportes, por otras áreas que no son necesariamente las que demanda el empresariado tradicional. De manera que en esto hay que ser muy cuidadoso porque no hay que abonarse, no hay que de manera absolutista decir esta es la panacea. En educación, ensayo, error, hay que ver buenas prácticas y hay que estar permanentemente encima de un proceso que ha devenido en un retorno al desaprender para poder aprender de nuevo. Y el ministro, por ejemplo, le escuché la semana pasada hablar de la necesidad de que nos volvamos a participar de las pruebas PISA. Para mí es un absurdo que nos sometamos a pruebas internacionales de alto rigor, muy exigentes, cuando en las propias pruebas regionales
no damos la talla. Y en términos de las pruebas nacionales, se repiten los mismos escenarios que en el pasado. Entonces, hasta que tú no produzcas cambios reales en el aula, que tienen que ver con la forma en que los maestros y los alumnos se relacionan, que no es la misma. Cuando se habla de República Digital, hay una apuesta a que se cambie la tiza, el borrador y la pizarra por la pantalla. Qué peligroso. Ajá, pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Y si se habla de actualizar un currículum, yo puedo asegurarles a ustedes que todavía ese currículum no está aplicándose en la escuela dominicana. Entonces, en una situación de transición es peligroso y además riesgoso porque lleva frustración, se invierte en alta suma de dineros, en que podamos participar en una prueba como PISA sin que todavía estén los maestros y las escuelas preparados para poder enfrentar ese tipo de pruebas. Amén de que muchos la cuestionan porque son pruebas objetivas que para nada recoge temas como los valores que son fundamentales en el proceso de ciudadanía que debe también promover la escuela, en términos de que el niño, la niña, el adolescente, el joven deben también, además de esas competencias y habilidades, tener observar unos valores que le permita aprender a convivir armónicamente con los demás sujetos, Sí, con sus semejantes. Y aquí en la sociedad lo que vemos a diario es un tema de violencia, no solamente de género, intrafamiliar, en que el macho, el varón, no ve a la compañera, a la hembra, a la mujer, como un sujeto, sino como un objeto. Entonces todo eso hay que trabajarlo en el hogar y en la escuela. Y eso no es objeto de una prueba subjetiva estandarizada. Y son elementos de educación. Y ahí ya para salir de la parte de educación, porque queremos tratar otros temas políticos con usted, 1000 por 1000 fue un programa que usted comenzó a implementar durante su gestión como ministro de Educación, con ese enfoque de dedicar más tiempo a la educación, dedicar más tiempo al aula. Estamos ahora en los tiempos de promover y que se ha montado la tanda extendida, y quiero su valoración sobre la misma y escuchándole sobre ese tipo de elementos que se espera a que formen parte de ese currículum educativo. ¿Qué opina Melanio Paredes sobre la tanda extendida? Que el solo hecho de tener un horario extendido no es tampoco panacea para mejorar la calidad de la educación. No es un tema de Por horario. eso la misión que nos planteamos en ese entonces, 1000 por 1000, hablaba de 1000 horas de cantidad y 1000 horas en calidad. Es decir, a ese tiempo extendido hay que incorporarle calidad al proceso. No es tener los niños simplemente en las aulas, darle la merienda o el desayuno escolar, sino que además en ese tiempo extendido podamos innovar, podamos implementar estrategias que le permita a los niños y niñas ver el centro educativo, ese tiempo de manera atractiva, que lo disfruten, que se recreen y que aprendan. No puede ser un sacrificio, no puede ser una cárcel, no puede ser un tiempo vacío. Debe ser un tiempo que llenemos de las suficientes estrategias didácticas, recreativas, multifacéticas en términos de aprovechar con actividades artísticas, con teatro, con deporte, con gimnasia, ese tiempo. Y lograr entonces en el alumno una formación integral. No solamente que esté en el aula viéndose la cara con los compañeritos o con los maestros. Lenguaje, matemáticas, social y el natural. ocio tiene también un gran espacio para el aprendizaje. Y un valor. Y un valor, y hay que aprovecharlo. Profesor, sacándolo un poquito ya y digo un poquito porque voy a hacer una transición leve. El ministro de Educación es uno de los que se le está proyectando un poquito más adelante. Algunos dicen que hacia la presidencia, algunos dicen hacia el Senado, etcétera, etcétera. ¿Cómo le digo? Esta candidaturalización del juego político en la República Dominicana en este momento, en el 18, 2 años antes de las elecciones, ¿es sano para la vida de la República Dominicana? Campañas extemporáneas y específicamente la promoción de candidatura, sea cual sea, en el seno del Partido de Liberación Dominicana en este momento, sin que tengamos reglas de juego claras, es un sabotaje y es un atentado a la estabilidad del régimen político en República Dominicana.
tenemos los instrumentos y los mecanismos para que podamos perfeccionar nuestra democracia, mejorarla en el tiempo. Están las instituciones creadas, están las personas al frente de esas instituciones, pero no tenemos el ADN, no tenemos la norma, no tenemos el encuadre para que esos actores que están en el Tribunal Superior Electoral y en la Junta Central Electoral puedan hacer su trabajo sin sobresaltos. Melanio, si yo le doy que es un lapicero, imagínese que es un termómetro para que usted se lo ponga al PLD y usted lea ese termómetro. ¿Cuál es la lectura que le da Melanio Paredes a cómo está el PLD en este momento? Una fiebre alta, con peligro de que pueda generar en un colapso, ¿Sí? en un ACV, pero estamos a tiempo todavía de poder bajar la fiebre, llevarla a su mínima expresión, a la temperatura ordinaria del cuerpo, y que entonces nos preparemos para relegitimar al PLD en el poder bajo unas reglas claras y una competencia democrática y transparente en el año 2019, el próximo año. Profesor, yo lo que pienso respecto a este tema de las campañas extemporáneas es que una campaña extemporánea la hace costosa, en la que solo el dinero sea lo que se imponga como mecanismo para que la población pueda escoger a sus gobernantes, y eso sería una desgracia para el país. Este fin de semana se tendieron las alfombras para que el liderazgo político se viera cara a cara. El sábado pasado participé de la Eucaristía y la audiencia solemne del Tribunal Superior Electoral en ocasión de su 6º aniversario. Y allí vimos a todo el liderazgo político frente a Monseñor Jesús Castro, quien dijo en su homilía en la iglesia Nuestra Señora de la Paz que muy pronto habrá elecciones y que el tiempo se agota y que no es posible un proceso electoral en el 2020 sin tener una ley de régimen electoral y una ley de partido que pueda normar ese proceso. Y posteriormente en la audiencia del Tribunal Superior Electoral vimos allí a todo el liderazgo político del expresidente Fernández, Luis Abinader, que fue el candidato del partido opositor en las elecciones pasadas, Guillermo Moreno, Max Puig, y todo el liderazgo del parnaso político dominicano, Quique Antún. Y allí también el presidente del Tribunal Superior Electoral, el licenciado Román Jaque, insistió en la necesidad de que nos diéramos un instrumento fundamental para que ellos pudieran hacer su trabajo con tranquilidad y emular lo que se ha planteado como el rescate del régimen político en la República Dominicana. De manera que yo pienso que esa ocasión en que el liderazgo político se vio la cara y escuchó de manos de quienes tienen que dirigir ese proceso, ese pedido, ese llamado, ellos puedan obtemperar y facilitar que en este primer semestre de 2018 tengamos ley de régimen electoral y tengamos ley de partidos. profesor, le voy a hacer una pregunta en dos partes. En esa línea hay reglas. Tal vez estén un poquito fuera de fecha, tal vez estén un poquito fuera de su actualización, pero hay reglas. Hemos ido a procesos electorales con las reglas que existen. Muy defectuosos. Defectuosas, pero al final del día hemos ido a esas elecciones y tenemos nuestros legisladores y el presidente elegido bajo esas reglas. No ha habido un golpe de Estado, no ha habido una catástrofe electoral. Y por otro lado, hay quienes dicen dentro de su partido que el danilismo ha sobrepasado al PLD. Eso mismo que usted dice sobre el PLD, se lo diría al danilismo. Mira, lo que yo pienso es que efectivamente tenemos la oportunidad de mejorar los mecanismos democráticos y que el PLD ha constituido una salvaguarda de ese régimen por su presencia prominente en los poderes públicos y particularmente en el Congreso Nacional. En el partido tenemos que superar los mesianismos y la personificación en proyectos particulares. El PLD sobrevivió a Bosch y lo hizo con éxito, entre comillas, porque si bien nos convertimos en una maquinaria electoral, hemos perdido en cuanto a nuestra identidad y los principios para los cuales fuimos fundados. Y si superó a Bosch, tiene que superar el proyecto de Leonel Fernández y tiene que superar el proyecto de Danilo Medina. Yo apuesto al proyecto PLD en las condiciones que sea y aprovechando lo mejor del estilo de Leonel Fernández y lo mejor de los gobiernos de Danilo Medina. Pero yo no puedo ver
el futuro de mi partido y de la sociedad dominicana bajo la dicotomía que ha sido un lastre para la historia dominicana. Santana o Báez, Horacio o Jiménez, y ahora no puede ser Abinader o Hipólito, Leonel o Danilo. Yo creo que la supremacía de las instituciones debe estar por encima de todo. Y yo lo que aspiro es a eso, a que ese liderazgo político se ponga de acuerdo. Y tengo un temor, que lo dije aquí el 30 de octubre, la última vez que vine a este programa. Todo el tema de primarias con padrón abierto o cerrado, como eufemísticamente se le llama, yo creo que es y se ha comprobado, es una pérdida de tiempo. Se ha querido ganar tiempo para una de dos cosas. O no se quiere que vayamos a un proceso con reglas claras, lo que implica, sálvese el que pueda, y el que tenga más poder del dinero se impondrá. O bien, en definitiva, aprobar cualquier ley, no la necesaria, para que todo, con algunos cambios, se quede igual. La famosa novela del gato pardo. Vamos a cambiar algo para que todo siga igual. En definitiva, podríamos llegar a junio con la premura de organizar unas elecciones y unas primarias entre el 19 y el 2020, y entonces ante la falta de una ley, la ley necesaria, aprobemos cualquier cosa, y eso sería muy peligroso. Yo espero que ese no sea el cálculo de nuestro liderazgo político y que efectivamente propiciemos que tengamos unas elecciones transparentes, democráticas en el 2020, 2 elecciones generales, una el tercer domingo de febrero y otra 3 meses después, con reglas claras y definidas, que permita que la sociedad dominicana se dé en términos de gobernanza lo mejor que podamos tener en República Dominicana. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Interesante siempre conversar con usted. Hemos estado teniendo un diálogo urgente con el profesor Melanio Paredes. Vamos a conectar ahora con nuestros auspiciadores. Tenemos más reportajes, comentarios y coberturas en vivo aquí. Ya volvemos.